Hola, soy Martina, y te doy la bienvenida a Tópicos en Bioprocesos. Aquí no solo vamos a revisar teoría, vamos a conectar cada ecuación con un proceso real. Empezamos con un pilar fundamental: la cinética enzimática. No es solo saber qué hace una enzima, sino cómo, a qué velocidad y bajo qué condiciones. Porque si vas a diseñar un bioproceso eficiente, tienes que dominar desde la constante de Michaelis hasta cómo afecta la temperatura o el pH a la velocidad de reacción. Hoy hablaremos de modelos, ecuaciones y parámetros. Pero siempre con un objetivo: entender para diseñar. ¿Lista o listo para dejar de repetir fórmulas y empezar a aplicarlas? Las enzimas son catalizadores altamente eficientes. Su función principal no es cambiar el equilibrio de una reacción, eso lo dicta la termodinámica, sino acelerar la velocidad a la que se alcanza dicho equilibrio. En términos de bioprocesos, esto significa menor tiempo de operación y mayor productividad. Para que lo tengas en cuenta, la velocidad es diferente a la extensión o rendimiento de la reacción. El microreactor de la enzima es el sitio activo. Aquí ocurren interacciones específicas que estabilizan el estado de transición. Desde el punto de vista del diseño de procesos, cualquier factor que altere este sitio, pH, temperatura, inhibidores, impactará directamente en la velocidad de reacción. Una de las características más importantes es la afinidad enzima-sustrato. El sitio activo está diseñado para reconocer con alta especificidad reactivos concretos. En bioprocesos, esto es crítico, pues define el rango operativo de la enzima. Una afinidad alta se traduce en una velocidad significativa incluso a bajas concentraciones de sustrato. Hasta ahora entendimos qué hace una enzima y por qué acelera una reacción. Pero en bioprocesos eso no alcanza. La pregunta clave es otra: ¿qué pasa con esa reacción a lo largo del tiempo? Porque tiempo es igual a costo, productividad y diseño del proceso. Primero, recuerden la ecuación general de Michaelis-Menten. Solo que la que ven en pantalla está en su forma operativa. Fíjense que ya no hablamos solo de velocidad en abstracto, sino de cómo cambia la concentración de sustrato con el tiempo. Ojo. Ese signo negativo que ven ahí no es un simple detalle matemático, nos recuerda que el sustrato se consume. En un reactor real, eso significa que la fuerza impulsora de la reacción va cambiando continuamente. Mientras el sustrato es alto, la enzima trabaja casi a su máxima capacidad. Sin embargo, a medida que la concentración baja, la velocidad cae, y el proceso se empieza a frenar. Por ende, el tiempo siempre juega en contra. Ahora, si integramos la ecuación, tranquilos. No vamos a desarrollar la matemática aquí, llegamos a esta expresión, que relaciona el tiempo con la concentración de sustrato. Esto es oro puro para bioprocesos. Esta ecuación nos dice exactamente cuánto tiempo necesitamos para pasar de una concentración inicial a una concentración final. O, en otras palabras, cuánto tarda el proceso. Noten algo importante: el tiempo depende de las constantes cinéticas Km y velocidad máxima. Es decir, depende de la enzima, pero también de las condiciones iniciales que nosotros definimos. Por eso, en bioprocesos no solo elegimos enzimas buenas, sino condiciones de operación que hagan que estas ecuaciones jueguen a nuestro favor. Aquí dejamos de ver la reacción como un evento químico aislado y empezamos a verla como un proceso dinámico. A partir de ahora, todo lo que venga, alosterismo, inhibición, modelos más complejos, no es para complicarnos la vida, es para describir mejor lo que realmente pasa dentro del reactor. Aquí aparece un fenómeno muy interesante y bastante traicionero en bioprocesos: la inhibición por exceso de sustrato. Es decir, más sustrato no siempre significa más velocidad. En este caso, el sustrato cumple dos roles contradictorios: uno productivo, cuando se une al sitio activo libre para reaccionar, y otro inhibitorio, cuando se une a un complejo ya formado y lo bloquea. El resultado es la formación de un complejo muerto o inactivo, que frena la reacción. Para describir esto, el modelo incorpora un término matemático adicional asociado a una constante de inhibición, K sub S, que penaliza la velocidad cuando la concentración es muy alta. Matemáticamente, esto se traduce en que la velocidad sube, alcanza un pico, y después cae. Eso es exactamente lo contrario a lo que uno esperaría si solo pensara en la cinética clásica de Michaelis-Menten. Este tipo de inhibición es muy común en reacciones industriales,
especialmente cuando forzamos el sistema con altas concentraciones para intentar ganar productividad. Ignorar este descenso puede llevarnos a operar el reactor en condiciones subóptimas, o directamente a perder eficiencia gastando materia prima de más. La lección en bioprocesos es clara: optimizar no es maximizar la cantidad de sustrato, sino encontrar el punto exacto donde la enzima trabaja mejor. Este es el mejor recordatorio de que la cinética también pone límites. Hasta ahora hablamos de velocidades. Pero en bioprocesos, la pregunta clave no es solo qué tan rápido reaccionamos, sino que también lo hacemos. Para medir eso, usamos 3 parámetros fundamentales: conversión, rendimiento y selectividad. Primero, la conversión. Esta nos dice algo muy simple y muy poderoso: qué fracción del sustrato inicial ya reaccionó. No nos dice qué producto se formó, ni si fue el que queríamos. Solo mide cuánto del sustrato dejó de ser sustrato. Es el parámetro típico para saber qué tan avanzado está un proceso. Si la conversión es 0, no pasó nada. Si es 1, todo el sustrato se transformó. Pero ojo, conversión alta no garantiza éxito, porque no nos dice en qué se convirtió. Ahí es donde entra la segunda pregunta: ¿cuánto producto obtuvimos realmente respecto a lo que pusimos al principio? Eso es el rendimiento. El rendimiento relaciona la cantidad de producto formado con el sustrato inicial disponible, considerando, y esto es importante, la estequiometría de la reacción, en términos de los coeficientes estequiométricos, nu sub S y nu sub P. Este parámetro es nuestra medida de productividad global. Pero a veces, el sustrato reacciona y se convierte en otra cosa, subproductos indeseados o biomasa que no necesitamos. Por eso, si queremos saber en qué se transformó exactamente el sustrato que reaccionó, necesitamos la selectividad. La selectividad es la métrica de la calidad. Nos dice, del sustrato que se consumió, cuánto fue realmente al producto deseado y cuánto se perdió en el camino. Esto explica paradojas comunes en la industria. Podemos tener alta conversión, se gastó todo el sustrato, pero bajo rendimiento, obtuvimos poco producto. O podemos tener un buen rendimiento global, pero una mala selectividad, el reactor está lleno de impurezas. En procesos enzimáticos de alto valor, la selectividad suele ser el parámetro más crítico, porque purificar es caro. En resumen, la conversión nos dice cuánto avanzó el proceso, el rendimiento, cuánto producto sacamos del total. Y la selectividad, qué tan eficientemente usamos lo que reaccionó. Grábense esto: en bioprocesos, no siempre gana el que convierte más, sino el que convierte mejor. Hasta ahora describimos velocidades, principalmente en función de la concentración de sustrato. Pero en bioprocesos reales, muchas veces eso no es lo más conveniente. Por eso, en pantalla ven distintos ejemplos donde la velocidad se expresa en función de la conversión o de variables integradoras del proceso. En este primer caso, tenemos una reacción de esterificación con 2 sustratos. Aquí, la velocidad se expresa como el consumo de A en función de su conversión. Las constantes cinéticas K sub 1 y términos como la conversión en el equilibrio, alfa sub E, representan la influencia de la enzima y del estado del sistema sobre la velocidad global. Este tipo de formulación es muy útil cuando tenemos un reactivo limitante claro y queremos monitorear directamente cuánto hemos convertido. En el segundo ejemplo, tenemos una hidrólisis enzimática típica, como la de la lactosa. Acá la velocidad también está en función de la conversión, pero incorpora explícitamente parámetros cinéticos clásicos, desglosa la velocidad máxima en la constante catalítica y la concentración inicial de enzima. También incorpora una constante de inhibición. Este modelo es ideal cuando hay inhibición por producto, muy común en hidrólisis, y cuando necesitamos ver el efecto directo de la carga de enzima. El tercer caso corresponde a un modelo clásico de 2 sustratos catalizado por lipasas, conocido como mecanismo ping-pong. En este mecanismo, la enzima no une todo a la vez: primero reacciona con un sustrato, libera un producto, queda modificada momentáneamente y luego reacciona con el segundo sustrato. La velocidad depende simultáneamente de ambos sustratos y de sus respectivas constantes K sub m e inhibiciones. Este modelo es el estándar en reacciones de interés industrial, como la producción de biodiesel. Por ende, no existe una única forma correcta de expresar la velocidad de reacción. La elección depende del sistema, de la información disponible y de qué variable sea más práctica para el control. En bioprocesos, muchas veces la conversión es una herramienta de diseño mucho más potente que la simple concentración. A continuación,
veremos un caso clave que rompe con lo anterior. Cuando una proteasa actúa sobre una proteína, no rompe una sola molécula en un solo punto para dar un solo producto. Lo que hace es romper muchos enlaces peptídicos distintos, en distintas posiciones, generando una mezcla compleja de péptidos de diferentes tamaños. Por eso, en estos sistemas no hablamos de concentración molar de sustrato o producto. Hablamos de grado de hidrólisis. Esta es una variable global que nos indica qué fracción de los enlaces peptídicos totales ya fue rota. Es una variable promedio, resume el estado del sistema, no la concentración de una especie química puntual. Y esto es clave para entender la cinética. La velocidad de reacción de una proteasa depende de cuántos enlaces quedan disponibles para ser atacados. A medida que avanza la hidrólisis, el sistema cambia dinámicamente, hay menos enlaces susceptibles, cambia la afinidad de la enzima por los fragmentos más pequeños y aparecen efectos de inhibición. Por eso, la velocidad se formula como función directa del grado de hidrólisis, no de la concentración. Entiendan esto bien, aquí el sustrato ya no es una molécula, es una población de moléculas con distintos tamaños y estructuras. La enzima no ve una concentración uniforme, sino una distribución de especies. El grado de hidrólisis captura ese comportamiento de forma integrada. Este enfoque es fundamental en la industria alimentaria y farmacéutica. ¿Por qué? Porque las propiedades del producto final, solubilidad, sabor, digestibilidad, dependen directamente de esa distribución de tamaños, no solo de cuánto reaccionó. Por ende, en sistemas complejos, la velocidad de reacción no siempre se expresa en función de una concentración. En el caso de las proteasas, el grado de hidrólisis es la variable correcta porque refleja la naturaleza real del proceso. Elegir bien la variable cinética es tan importante como elegir el modelo matemático. Finalmente, integramos todo lo visto hasta ahora para calcular cómo evolucionan el sustrato y el producto en el tiempo. Primero, cuando expresamos la cinética en función de la concentración de sustrato, podemos calcular la formación de producto usando la selectividad. En la ecuación que ven, sigma sub p representa la selectividad hacia el producto deseado. S sub 0 es la concentración inicial de sustrato, y P sub 0 es la concentración inicial de producto. Ahora, si expresamos la cinética en función de la conversión, el cálculo del producto se simplifica mucho más. La ecuación queda así: el producto P es igual a P sub 0, más sigma sub P, por alfa, por S sub 0. Esta formulación es especialmente útil para simulación, integración numérica y análisis de procesos. ¿Por qué? Porque desacopla el modelo de la concentración absoluta y lo expresa en una variable adimensional. Elegir si trabajamos con la concentración de sustrato o la conversión, dependerá del sistema, del modelo y del objetivo del análisis. Pero en todos los casos, recuerden esto, el vínculo entre sustrato y producto siempre está gobernado por la cinética y la selectividad. La cinética enzimática no es una serie de gráficos. Es el lenguaje que las enzimas usan para contarnos cómo trabajan. Si entendiste cómo interpretar una curva de velocidad, cómo se comportan ante sustratos o productos, y cómo modelar esas respuestas, entonces diste un paso clave en tu formación en bioprocesos. Recuerda. Una planta no espera a que entiendas la teoría. Exige que sepas cómo convertirla en resultados. Y justo para eso estamos aquí. Seguimos adelante.